¿Qué tal, amigos de la Jornada de Oriente? Me da mucho gusto saludarles esta noche. Soy Elizabeth Rodríguez Lezama, corresponsal en Tehuacán, y hoy nos acompañan en una edición más de Las Reporteras. Aquí en Tehuacán, el director de Salud Municipal, el doctor Samuel Rodríguez Serrano, y la titular del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Tehuacán. Ella es Militza Gabay Ordóñez. Esta noche vamos a platicar sobre un tema que es importante, y sobre todo porque ahora mismo en Puebla pues se habla de un incremento nuevamente en los casos de contagio de COVID-19. En Tehuacán se están tomando medidas que entran en vigor a partir del lunes, y esta tiene que ver con, de manera más específica, con el uso obligatorio del cubrebocas. Saludo al doctor Samuel y a la licenciada Militza. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Elizabeth, buenas noches, un gusto. Gracias por acompañarnos en esta charla de las reporteras. Licenciada, ¿cómo se está haciendo el marco jurídico para que este tema del uso obligatorio del cubrebocas tenga efectividad y sobre todo que no vaya a incurrirse en alguna situación de violación de derechos humanos y ese tipo de asuntos? Que pues hay ciertas preguntas del auditorio, de la gente, los ciudadanos e incluso de autoridades, de cámaras, que no logran todavía o no se tiene como claro bajo qué situación jurídica se va a enmarcar estas acciones que van a emprender en el ayuntamiento. Gracias, Elizabeth. Pues gracias por la invitación a esta entrevista. Es muy importante mantener bien informada a la población. Te agradezco mucho. Para empezar, hay que decir que no estamos realizando nada nuevo. Si no, nosotros no creamos un reglamento nuevo, o en el ayuntamiento no se creó nada nuevo. No fue mediante cabildo que se aprobó como tal una sanción o alguna modificación a algún reglamento. El reglamento ya estaba previamente expedido. Estamos hablando de leyes expedidas ya con anterioridad al hecho, que en este caso en concreto es el bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla. Está vigente, bueno, la última reforma, mejor dicho, fue en el 2015 a este bando. Entonces, tenemos un artículo 14 que contempla varias infracciones. Entre ellas, en este artículo 14, en la fracción sexta específicamente, se encuentra establecido que comete una infracción la persona que se oponga al cumplimiento de las funciones propias de los policías municipales o los empleados municipales, o en su caso, haga caso omiso a un mandato legítimo de los mismos. En esta última parte es donde se basa para la sanción. ¿Por qué? Porque tenemos por principio un mandato legítimo. ¿Cuál es el mandato legítimo? Es el decreto del Estado de fecha 13 de abril, en el cual se ordena como obligatorio el uso de cubreboca, mascarilla o cubierta facial. Por tanto, es un decreto que está debidamente establecido por una autoridad competente, declara el uso obligatorio, y además de ser legítimo, bueno, pues la omisión de una persona de no acatar esta disposición encuadra en lo previsto por este artículo, que es el 14, fracción sexta. Entonces, lo único que estamos haciendo es encuadrar, como en toda norma jurídica, la conducta prevista en la norma con la actitud, en este caso acción o omisión, del ciudadano. Por tanto, nosotros no generamos nada nuevo, no creamos nada nuevo, ¿sí? Y es por ello que hay tanta confusión. El bando ya existía, se está cumpliendo con dar la información. Toda esta semana fue una campaña informativa para dar a conocer al ciudadano esa situación, pero ya existe esta norma legal. Y bueno, también entendemos que como ayuntamiento estamos obligados, porque es una obligación, proteger los derechos humanos de las personas, y además también es obligación hacer cumplir los decretos, tanto federales como del Estado. También existen decretos federales que hacen ya obligatorio el uso de cubrebocas.
Por tanto, digo, al adecuar la conducta del ciudadano con lo que establece la norma como tal, que es el derecho objetivo, pues de ahí se basan para aplicar una sanción. La sanción, eso sí, queremos que quede muy claro porque sí se ha malinterpretado que vamos a imponer multas y arrestos. La sanción que se acordó precisamente mediante cabildo, porque para ello se celebró, es para solicitar el apoyo y en este caso instruir al juez calificador y solicitar el apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, nada más para que se aplique el bando en este sentido y para que la sanción sea meramente una amonestación. Una amonestación sí se define como sanción porque el artículo 9 del bando de policía y gobierno establece cierto tipo de sanciones. La menos lesiva es la amonestación, ¿sí? De ahí tenemos también un trabajo a favor de la comunidad y otras dos, que es la multa y el arresto, pero en este caso no se va a optar como tal por un arresto, por una multa, es meramente una amonestación. Primero vamos a exhortar a la población, de verdad que el objetivo es la intervención mínima como autoridad, pero sí es necesario que se acate, porque el espíritu de toda norma jurídica es precisamente proteger ese derecho subjetivo del ciudadano que tiene que hacer valer cuando otro le vulnera sus derechos. Ese es el espíritu de toda norma. Entonces, lo único que hacemos es hacer cumplir el bando de policía y gobierno. Este asunto del marco jurídico salvaría de algún modo o evitaría que el ayuntamiento pudiera en algún momento ser denunciado o que alguien se ampare contra esta decisión o estas acciones? Bueno, primero que nada, estamos actuando con términos de ley. Tenemos un bando, no lo expedimos ahorita después del hecho, sino ya está previamente establecido, por lo tanto cumplimos con lo establecido por la Constitución, ¿sí? Lo único que hacemos es aplicarlo y lo van a aplicar las personas que están facultadas para ello. En este caso, pues sí son los policías municipales. No van a ser todos los elementos, nada más van a ser determinados elementos asignados. Y sí se va a evitar, bueno, se evita infringir en alguna conducta ilegal, definitivamente que sí, porque está previamente establecido. Y el bando fue aprobado en su momento por cabildo, se publicó, cumplió con todo el procedimiento, entonces está vigente el bando. Respecto a que un ciudadano quisiera oponerse, bueno, sus derechos están a salvo, o sea, los derechos no se pueden coartar de ninguna manera. Por supuesto que habrá gente inconforme como en cualquier tipo de norma jurídica. Y por eso, pues también digo, al estar a salvo sus derechos, pueden promover lo que consideren ellos necesarios. Sin embargo, sí es importante saber que nosotros también podremos contestar y exponer los fundamentos debidos. En este caso, nosotros estamos protegiendo el interés colectivo, ¿sí? De una sociedad. Estamos preponderando siempre el interés colectivo sobre un interés individual y estamos hablando de la salud, que es un derecho que actualmente pues se puede ver vulnerado incluso por otro particular. Por eso hacía yo hincapié hace un momento, ¿no? Tenemos el derecho objetivo, que es la norma como tal, y el derecho subjetivo, que es el derecho de un ciudadano a hacer que la autoridad intervenga cuando otro particular vulnera un derecho. En este caso estamos cumpliendo porque, Elizabeth, lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. ¿Cuántas recomendaciones incluso de derechos humanos hay tanto para México, sí, para el país, para los estados y para los municipios por un no hacer? La mayoría son por omisiones. Te pongo el ejemplo de lo que sucede con la violencia contra las mujeres. Hasta que no se inició de forma oficiosa por derechos humanos un expediente, por el no hacer nada de la autoridad, por no proteger esos derechos humanos, por no darle al ciudadano un procedimiento para hacer valer sus derechos frente a otro particular, bueno, hasta entonces se creó todo este cuerpo normativo que conocemos precisamente de violencia contra las mujeres, por poner un ejemplo. Entonces, el no actuar también, no estar comprometidos como ayuntamiento al ser una autoridad, que repito, aquí no se trata de competencias y de establecer a quién le compete proteger un derecho humano y a quién no.
cualquier autoridad está obligada a proteger derechos humanos y ese es el espíritu, esa es la finalidad que tenemos. No estamos ni legislamos porque no estamos facultados para ello, para legislar, para crear nada nuevo, por supuesto que no, ni tampoco se trata de sancionar mediante un acuerdo de cabildo, no, lo único que se hizo en cabildo es reconocer los hechos que ya están plenamente consagrados en la Constitución, reconocer la obligación que tenemos y reconocer que nuestro bando de policía y gobierno prevé ya en el artículo 14, fracción sexta, una conducta que encuadra con la omisión del ciudadano que no porte un cubreboca. Eso fue nada más lo que se estableció. Doctor, hablemos del cubrebocas. ¿Qué tan eficiente está siendo como elemento para evitar el contagio del COVID? Hola, Elizabeth, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría mucho que empezar que tenemos en Tehuacán en cuanto a números de COVID, ¿no? Estamos hablando de la página oficial de la Secretaría de Salud, que nos marque con fecha de actualización el día 13 de diciembre del presente, obviamente, un total hasta el día de ayer de 1,574 casos confirmados en Tehuacán, Puebla, como tal. Tenemos 3,032 casos sospechosos. Esto es un poquito preocupante porque, bueno, según la Secretaría de Salud, la positividad es del 51%. Entonces, esperemos que estos no se conviertan en la mitad, que se sumen a los ya casos positivos, ¿no? Desgraciadamente, el día de ayer tenemos 333 defunciones, el día de hoy tenemos 335 defunciones al momento. Obviamente, las cifras siguen actuando. Ahora bien, lo que me decías del cubrebocas, está completamente demostrado que cuando una persona porta cubrebocas teniendo COVID, el riesgo de que infecte a la otra persona reduce hasta el 0,5% en comparación al 30, 40 y hasta el 70% cuando una persona o dos personas no utilizan cubrebocas. Es demasiado el riesgo para cuando una sola persona utiliza cubrebocas y es demasiada la protección cuando ambas personas utilizan cubrebocas. Repito, disminuye el riesgo de contagio por COVID hasta el 0,5%. Esto significa que estaríamos casi, ¿como en qué porcentaje reduciendo los contagios en nuestro municipio? El 99,5% prácticamente. Es un porcentaje muy amplio, ¿no? Porque el punto de contagio como tal. Estas acciones que se implementan a partir del lunes, ¿cree usted que la ciudadanía está dispuesta a acatarlas o aplicarlas en su día a día? Fíjate que nos dimos cuenta ahorita en una especie de consenso que se hizo ante esta situación, esta política pública que está aplicando en materia de medicina preventiva en Tehuacán, en la región. La gente por las redes sociales, por los medios de comunicación lo vio con mucha aceptación, ¿no? Nosotros es preferible hacerlo, no hacerlo. Hemos recibido, o es más preocupante no hacerlo que hacerlo, efectivamente. Vuelvo a repetir, el 80 al 90% de la población a través de las redes sociales, en cuanto a las estadísticas, están de acuerdo con esta opción porque desgraciadamente hay personas irresponsables que no utilizan cubrebocas del todo, ya que están batallando con todos, a pesar de las acciones que están realizando en todo Tehuacán de concientización para el uso del cubrebocas. Bueno, hay quien todavía se niega a acatar estas medidas, hay quien todavía se molesta cuando se le invita a usar el cubrebocas y hay quien se contesta mal al momento de invitar a utilizar el cubrebocas. Y esto estamos hablando de las personas que andan en la vía pública y también las personas que el transporte público. Recordemos que Tehuacán es la segunda ciudad en importancia. Tenemos de otros estados, de otras ciudades, de otros lugares que llegan a Tehuacán y bueno, tenemos que proteger a todas porque bueno, recordemos que ya estamos en una época fuerte de COVID. En otros países como Inglaterra, como Italia, como España, bueno, hay toque de queda, están en semáforo rojo. Y aquí en México, en Puebla, en Tehuacán, tenemos que hacer un balance muy importante entre economía y salud, y eso depende de toda la población. Como siempre les digo, bueno, el gobierno está trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Le toca a la población hacer su parte, y es algo tan simple como ponerse un... Licenciada, ¿cómo se va a definir qué elementos de la policía van a participar en estas acciones? Ya que usted dice que obviamente no va a ser toda la policía municipal y ellos,
¿Tendrán el refuerzo o el apoyo de personal de salud o de más personal en el ayuntamiento? Pero ¿cómo se va a definir esto? Es correcto. Gracias. Mira, primero que nada, pues las personas que están facultadas o los empleados municipales que están facultados precisamente para aplicar estas acciones y aparte de facultados obligados a implementar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación y el contagio de este virus, pues son empleados de la salud. Por tanto, ellos van a acudir, ¿sí? Y van a ser asociados de los elementos de la policía municipal que son debidamente asignados. Estamos hablando de aproximadamente 8 policías, ¿sí? Ya sabemos que pues van a trabajar en turnos, ¿sí? No se trata tampoco de inundar las calles con la policía que actualmente ya la están llamando anti-COVID, ¿no? No se trata de ello, no se trata tampoco de fundar temor en la sociedad como tal. Simplemente es necesaria su presencia para hacer cumplir el bando, para que se vigilen y se hagan cumplir estos decretos que ya son obligatorios. Sí, van a estar debidamente identificados. De hecho, hace rato, pues sí, ya me confirmaron que van a tener un emblema, un distintivo en color azul, ¿sí? Los elementos también, que son aproximadamente 8, van a llevar consigo unos chalecos blancos con color azul también. Y las patrullas, de igual forma, la parte del color azul van a tener el distintivo de color violeta. Entonces, es para que las personas que vean estas patrullas sepan que son las personas facultadas para exhortarlas a que cumplan con todas las medidas sanitarias. En específico, y aquí sí hablamos de forma correcta, así definida, de lo que es el uso del cubreboca. Entonces, se les va a exhortar, se les va a invitar a que y tratar de generar la conciencia para que utilicen el cubreboca. Esperemos y confiamos que no va a ser necesaria la sanción porque pues en Tehuacán hemos sido solidarios y estamos conscientes de las cifras que van en aumento y que queremos evitar precisamente que volvamos al confinamiento, que se cierren negocios, que se frene la economía, tanto empresarios, pequeños comerciantes, pequeña, mediana empresa, afectó mucho. No queremos más eso y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, creemos que estamos seguros que con la presencia de la policía, con el apoyo de personal de salud, de los ciudadanos, pues vamos a salir adelante y vamos a proteger a esta población de Tehuacán contra este nuevo rebrote del virus. ¿Qué se va a hacer? A ver, si yo camino en la calle y no llevo cubrebocas, ¿me ven? ¿Qué procede? Ok, te ven, vas caminando por la calle, ¿sí? De repente te puedes ir comiendo algo, a lo mejor tienes hambre, un chocolate, te quitaste tantito el cubreboca, es comprensible, ¿sí? Totalmente. Entonces, bueno, si se te acerca personal de salud o con elementos de la policía, te van a exhortar, porque eso es lo que maneja el decreto, un exhorto, ¿sí? Y bueno, si te colocas el cubreboca y dices, no pasó nada, ok, me lo pongo, o me lo quité porque estaba hablando por teléfono y no me escuchaban, etcétera. Bueno, lo colocan, no pasa nada. De lo que se trata es hacer esta labor de conciencia. Pero en el caso de que se resista ya a colocarse un cubreboca, porque de todas formas, tanto personal de seguridad, de salud como seguridad pública, pues van a proceder a entregarle un cubreboca, ¿sí? En caso de que la persona se niegue a portarlo, entonces sí se encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 14, fracción sexta del BAN. Y por ende, pues ya conforme a sus atribuciones, los elementos de la policía, pues podrán poner a disposición a esta persona, es decir, amonestarlo, que es una advertencia, es como a los niños chiquitos. Bueno, te voy a presentar ante el juez calificador, ¿sí? Con total respeto a tus derechos humanos, yo te presento, te entrego otro cubreboca más, te digo cómo lo debes de usar de forma correcta, porque eso es también importante, no nada más utilizarlo y tenerlo aquí colgado o en la oreja, no, hay que portarlo adecuadamente y lo que van a hacer es amonestarlo. Es como el regaño que se le da al niño y le dice, si lo vuelves a hacer, entonces ya te impondré otra sanción diversa, por favor no lo vuelvas a hacer. Por supuesto que para una amonestación pues tiene que quedar un registro y
pues ya se puede retirar sin ningún problema. O sea, aquí que no se malinforme a la sociedad, a la comunidad de Tehuacán, diciendo que lo que queremos es recaudar o que queremos arrestarlo, imponerlo. No se trata de ello, se trata nada más de proteger tanto la vida del mismo infractor, que esperamos que no sea nada y que se vayan en saldo cero, como pues de proteger también el derecho del otro, ¿no? Que está siendo vulnerado por una persona que está desacatando ya un mandamiento legítimo, que es un decreto y que es de carácter obligatorio. De eso se trata. Entonces, la persona, una vez siendo amonestada, se puede retirar sin ningún problema. Sí se le va a subir entonces a la patrulla y se le va a trasladar a seguridad pública. Sí, solamente en caso de que se niegue, una vez que le otorguen el cubreboca, que se niegue y que diga, bueno, no lo voy a usar porque no quiero. Ya se ha dado mucho la situación de que refieren que el COVID no existe, que somos unos ignorantes, etcétera. Entonces, en ese caso, sí, porque definitivamente se actualiza totalmente, encuadra con todos los elementos de esta hipótesis que ya está en el reglamento. Y de verdad, perdón que lo repita tanto, pero es que se comprenda que nosotros no legislamos porque un ayuntamiento no está facultado para ello. Simplemente estamos aplicando las normas que ya tenemos porque tenemos la obligación de hacer cumplir estos decretos y de hacer cumplir nuestras normas. Y si reinciden, si otra vez dentro de 2 días me vuelven a encontrar sin cubrebocas. Puede suceder. Yo creo que a nadie le va a gustar que ser amonestado, ¿no? Y aparte, pues, yo creo que van a hacer conciencia. Pero en caso de reincidir, pues, nuevamente, el cabildo celebrado fue precisamente para exhortar al juez calificador y establecerle que únicamente va a proceder a una amonestación y que en caso de reincidencia, pues, se va a optar por la medida menos lesiva, que es otro tipo de sanción, que es trabajo a favor de la comunidad. El trabajo a favor de la comunidad, ya lo hemos platicado, comentado, pues se le invitará a que acuda a las brigadas también para entregar cubreboca, ¿sí? Y claro está que es un derecho del ciudadano decir, bueno, yo no quiero trabajar a favor de la comunidad, o sea, tampoco podemos obligarlo. Entonces, en ese caso, bueno, si él opta por escoger otra sanción conforme lo permite el artículo 9 y bajo las facultades del juez calificador, pues también es su derecho, ¿eh? Pero eso ya es derecho del ciudadano como tal, que de ninguna manera vamos a trastocar. ¿Cuáles son las otras opciones? Las otras opciones, bueno, el bando contempla varias sanciones que son amonestación, trabajo a favor de la comunidad, una multa y un arresto. Pero esto ya constitucionalmente está reconocido como un derecho del infractor. Digo, ese derecho a conmutar, ¿no? A lo mejor yo no quiero que me impongas esta. Digo, la votación, ahí sí no va a haber variante, ¿no? Va a ser amonestado. O sea, te digo, no lo vuelvas a hacer, te puedes retirar, ¿sale? Pero en el caso de las otras sanciones, digo, se va a optar por las menos lesivas, en este caso trabajo a favor de la comunidad, pero si el ciudadano quiere hacer uso de su derecho y dice, pues yo no quiero trabajar, a lo mejor pongo una multa, bueno, pues tampoco el juez calificador, respetando sus derechos, pues tampoco le va a decir que no, porque tampoco lo podemos obligar a trabajar. Meramente va a ser, pues, por principio una amonestación. Y eso ya en caso de que el ciudadano se oponga a utilizar el cubreboca, pero ya va a ser lo último. De lo que se trata es que esta potestad punitiva intervenga lo menos posible, y esa es la finalidad. La finalidad nada más es salvaguardar los derechos subjetivos de todos los ciudadanos para hacerlos valer también frente a terceros. Doctor, ¿era necesario llegar a esto? Digo, desde marzo prácticamente, desde que desde que se decreta la emergencia sanitaria en el país, pues tú has estado al frente de las acciones para contener el contagio, te has llevado gritos, te has llevado hasta recordatorios familiares, ¿no? ¿Era necesario llegar a esto? ¿De verdad hay gente necia que dice, yo no quiero usarlo? Desgraciadamente, qué pena decirlo, ¿no? Desgraciadamente luchamos contra la inconsciencia social. No, obviamente llegar a esto nunca lo vamos a saber. Las potencias mundiales, como bien dije hace un rato, están en cuarentena, ahí se los obligan a quedarse, y son grandes, en cuarentena, ahí se te encierran como tal, ¿no? Aquí en Tehuacán, perdón, en México como tal, la cultura es diferente, ¿no?
Y aquí está optando por la conciencia social. Obviamente, respecto al número de casos que tenemos en México, hubiera sido preferible, ¿no? Que toda la población hiciera su parte, quedándose en casa. No son puentes, agarraron días como si estuviéramos, como si ya hubiéramos salido de la pandemia como tal, y pues no, no agarran el Buen Fin, ¿no? Estas fiestas incluso le están agarrando como si no pasara nada. Recordemos que vacuna todavía no hay. Están en proceso de aplicarse, están en proceso de análisis todavía para que se puedan aplicar en humanos al 100%. Y no, y la respuesta es, si hubiera sido necesario, no. Yo siento que hubiéramos salido un poquito más adelante si la población hubiera hecho su parte al 100% en el sentido de utilizar sus cubrebocas, cuidar la sana distancia, quedarse en casa cuando fue necesario, que estuvimos en Tehuacán cuando se saturaron los hospitales, ¿no? Pero desgraciadamente la población fue un poquito nada. Más sin embargo, hay mucha población, porque sí es bueno reconocerlo, que realmente acató las indicaciones, se quedó en casa, se cuidó, puso el ejemplo y que bueno, es gracias a esa población que Tehuacán no está tan mal como otras ciudades, como otros estados, ¿no? Más sin embargo, aún falta, aún no tenemos no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir maximizando las medidas de acción en materia preventiva, los cuidados higiénicos, porque esto, mira, repito, todavía no está la vacuna, a nadie se ha vacunado todavía, y bueno, tenemos que seguir trabajando en conjunto, trabajando en equipo. Vuelvo a repetir, los médicos, los profesionales de la salud están en el hospital haciendo su parte, trabajando las 24 horas del día. Nosotros como ayuntamiento estamos haciendo ese tipo de acciones, reforzar las políticas públicas, reforzar las medidas en materia de medicina preventiva. Ahora le toca a la población hacer la parte que le toca, la parte de responsabilidad que le toca, la parte de conciencia social, le toca a la población para que pueda salir adelante y el próximo año podamos abrazar y besar a nuestros seres queridos como ya se extraña hacerlo en estos momentos. ¿Cuáles son los sectores con los que se puede tener mayor conflicto en esta materia? O el gobernador ha hecho un llamado, del gobierno en sí, del Estado ha hecho un llamado ya más puntual a los ayuntamientos para trabajar en materia de cumplimiento de los decretos. Entiendo que esta es una de las acciones de parte del Ayuntamiento de Tehuacán, pero también hay otros factores que están contribuyendo al incremento de los contagios, y se mencionaba por parte del gobierno del estado el ambulantaje, por ejemplo, y en Tehuacán vemos que también se ha incrementado esta actividad comercial. Obviamente tenemos que trabajar en conjunto para hacer un balance muy importante entre economía y salud, ¿no? A pesar de que tratan de salir a ganarse la vida, a pasar del ambulantaje, como bien lo dices, ¿no? Es importante trabajar en equipo en materia de salud para mantener ese balance entre economía y salud, porque bueno, obviamente la economía de un país como México no es la misma economía mundial como Italia, como Alemania, ¿no? Son economías completamente diferentes, pero si la población hace su parte, podemos contrarrestar esta situación acatando las medidas que suelo repetir. Tenemos que trabajar en equipo porque la economía, independientemente de la salud, la economía es un factor muy importante que a los mexicanos, a los tehuacaneros, pues nos pega en el bolsillo, salir a ganarse el taco, salir a ganarse el pan, ¿no? Es muy importante. Pero la responsabilidad al salir en esas cosas es lo que va a definir esta situación, Elizabeth. En esta situación de salvaguardar la salud de la comunidad en general, ¿qué tan complicado está resultando para el ayuntamiento, dado que además también ustedes tienen personal que está resguardado? ¿Hay suficiente personal para poder abarcar la ciudad y las zonas donde se da la mayor aglomeración? Nuestro presidente ha instruido trabajar en equipo. Es por eso que se envió un oficio a todas las direcciones para que manden personal a la dirección de salud para trabajar en equipo. Obviamente personal que hemos estado capacitando constantemente desde que estuvimos en semáforos fuertes en el punto máximo de la pandemia aquí en Tehuacán, donde direcciones del ayuntamiento, otras direcciones como educación, como INJUVE, como fomento comercial, etcétera, 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 se sumaron a las acciones de salud. Trabajamos en equipo haciendo guardias, vigilando ciertos sectores
los puntos de mayor aglomeración en Tehuacán. Vigilamos mercados, centros comerciales, vigilamos restaurantes. Y ahorita que viene el uso obligatorio del cubrebocas en Tehuacán, vamos a volver a trabajar en equipo reforzando esas acciones de tal manera que la población se dé cuenta que esto no ha terminado, que le entre en la cabecita que esta es una situación grave, es una situación de salud pública que compete no solamente a Tehuacán, no solamente a Puebla, no solamente a México, sino es a nivel mundial, y que si trabajamos en equipo vamos a salir adelante nuevamente. Pero sí, efectivamente, el trabajo en equipo dentro del ayuntamiento se va a hacer. Contamos con el personal ahorita necesario para poder, si necesitamos más, bueno, ya nos apoyamos de varios sectores que están dispuestos a trabajar con nosotros, como el sector empresarial que se acaba de pronunciar a favor del uso de cubrebocas, el sector educativo, las sociedades de colegios y asociaciones médicas como la Sociedad Médica de Tehuacán, que están apoyando las iniciativas del ayuntamiento en cuanto a medicina preventiva, acciones preventivas de Tehuacán. Tomando en cuenta que dentro de los decretos que ha emitido el gobierno del estado, pues no solamente está este tema del uso del cubrebocas, sino muchos otros aspectos como la sana distancia, como los aforos en los comercios. ¿Habría la posibilidad de ampliar estas acciones con este marco legal hacia estas otras indicaciones de los decretos? Bueno, aquí por lo primero que vamos a iniciar, sí es con cubrebocas. La verdad es que depende mucho de la cooperación de la gente, sí, porque incluso todos los servidores públicos, los funcionarios del ayuntamiento, no nos daríamos abasto, nos sobrepasaría pues la multitud de personas si no cumplieran todas las medidas. Por eso es que pedimos la colaboración de tanto dueños de comercios, que pues digo son mínimos, pero sí ya ha habido comentarios de que algunos se oponen, ¿no? Incluso a que los empleados utilicen el cubreboca. Creo que es lo de las quejas que más llegan es precisamente el uso del cubreboca, porque es la medida más accesible para todos, la que nos va a evitar contagiarnos, la que evita contagiar también a otra persona. Y por eso es que estamos iniciando con ello. Respecto a otras situaciones posteriores, todavía no quisiera adelantarme, ¿sí? Porque para comenzar, esta medida del cubreboca obligatorio en Tehuacán es para reforzar el decreto del Estado, es únicamente del 7 al 31 de diciembre y es precisamente por las épocas que se avecinan, porque ahorita todo el mundo va a querer visitarse, va a haber pues visitas también de personas de otros estados, va a haber compras, probablemente haya más aglomeración. Entonces es por eso que lo hacemos en esta época, para reforzar ese compromiso que tenemos de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de las personas. Respecto a otras medidas, me adelantaría mucho porque además tenemos que esperar a ver cómo continúa el semáforo, que esperemos que en Tehuacán, con esta medida y si la gente acata el uso obligatorio de cubreboca, disminuya totalmente y vamos a proteger a la población. Digo, efectivamente no podemos hacer más allá dentro de esferas de competencia del ayuntamiento, de un municipio como tal. Y como auxiliar de la Dirección de Asuntos Jurídicos, te lo digo, quisiéramos hacer mucho, ¿sí? Pero también tenemos límites y los límites legales también los conocemos perfectamente. Por eso es que no estamos abusando, solamente utilizamos, afortunadamente nuestro bando contempla pues la hipótesis que hemos ya comentado. Desconozco si en otros bandos de otros municipios del estado o del país consideren esta conducta. Nosotros sí, y como obligados que somos a tutelar derechos, a proteger derechos y además a hacer efectivos los decretos del estado, que son pues es una norma, ¿sí? Y su espíritu pues es de carácter coercitivo, es obligatorio, pues es como estamos implementando esta acción. ¿Hay excepciones para aplicarlo? Para que el auditorio, la gente que nos sigue, tenga muy claro si hay a quienes no se les puede aplicar esta acción de parte del ayuntamiento. Sí, sí las hay. Qué importante que lo preguntes. Para menores de 18 años no se aplica, ¿sí? Porque sabemos que son un grupo de personas a las que
totalmente se les tiene que proteger los derechos y que no se puede poner a disposición de un juez calificador. No vamos a implementar para personas de menos de 18 años, ni tampoco para personas de la tercera edad, ¿sí? Precisamente para salvaguardar también sus mismos derechos, porque sí, ahí no podemos proteger derechos de una colectividad atacando derechos de otro grupo también, entonces eso sí. Además, repito, nos estamos conduciendo con estricto apego a derecho y conocemos esos límites. Por tanto, esas personas pues se van a excluir de esta disposición, únicamente se les va a exhortar. Ok, entonces en este sentido tocaría el área de salud, doctor, el de, bueno, a ver, hay un jovencito de 13, 14 años que va sin cubrebocas, sí se tomaría la acción de decirle, ten un cubrebocas y colócatelo, sería hasta ahí. Fíjate que por parte de nuestro presidente, nuestro cabildo, nos ha dotado de bastantes cubrebocas. Vamos a estar dando a la población cubrebocas. Efectivamente, como dice la abogada, ¿no? A los jovencitos vamos a exhortar y vamos a dar una explicación de la importancia del mismo, de colocación, y no solamente el ponérselo, sino la aportación correcta del cubrebocas. Y a los abuelitos, obviamente, ellos son personas de la tercera edad, que pues les vamos a estar dando el cubrebocas. Muchas veces se les olvida a ellos, muchas veces los dejan tirado en algún lado y ya se les olvida recogerlo. Entonces, a estas personas también las vamos a tratar con mucho cuidado, en el sentido de que obviamente no les vamos a presentar al juez calificador, al contrario, les vamos a dar su cubrebocas, tienen ahí guardadito, que se los pongan, y si no lo traen, se los vamos a regalar. Vamos a tener módulos en toda la ciudad de donación de cubrebocas, por aquello de que alguna población nos objete, ¿no? Que por situación económica no puedo comprar cubrebocas, se los vamos a dar de manera gratuita, porque vuelvo a repetir, este es un trabajo de medicina preventiva y son acciones en medicina preventiva que se tienen que aplicar a toda la población, Elizabeth. Así es que incluso a las personas que sí le vamos a aplicar, vamos a tratarlos con mucho, mucho cuidado, sin alterar sus derechos humanos, sin caer en la confrontación, perdón. Pero sí tenemos que ser firmes en el sentido de exhortarlos y de concientizarlos, porque, como dice la abogada, ¿no? Su derecho de ellos termina cuando se transgrede el derecho de otro, y estamos hablando del derecho humano a la salud. Ahora, esto será los 7 días de la semana. Lo pregunto porque pues entendemos que el personal del ayuntamiento trabaja de lunes a viernes, sobre todo, ¿no? Los sí trabajan 24 horas, pero son elementos de la policía municipal, algunas áreas muy específicas, registro civil, pero digamos personal de salud, personal de deportes, que sabemos que son los que están como más inmersos en este tipo de acciones. ¿Va a ser todo el tiempo? Todos vamos a poner nuestro granito de arena, Elizabeth. Yo le pongo el ejemplo de los médicos, del personal de salud. Ellos no tienen descanso, ellos trabajan las 24 horas del día, los 325 días del año protegiendo a la población. Nosotros como municipio también nos toca hacer esa parte. No tenemos descanso. El COVID no descansa. El COVID no dice sábados y domingos no voy a enfermar, así es que ustedes pueden descansar. No. Tenemos que trabajar 24/7 nosotros en beneficio de la población, organizarnos de manera que no alteremos los derechos laborales de nuestro personal, y más sin embargo, sí cuidar la salud de los tehuacaneros como tal. Es nuestra obligación como municipio, es la instrucción del presidente, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo de manera ordenada, vuelvo a repetir, sin lastimar los derechos laborales de nuestro personal, de tal manera que nos organicemos para poder cumplir las metas necesarias en cuanto a llevar este mensaje a la población. En lo que es esta labor que ustedes están efectuando y este esfuerzo que se hace para poder convencer a la gente de que debe utilizar el cubrebocas, guardar la sana distancia, hay algunos dependencias, empresas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las instituciones bancarias, donde vemos de pronto en quincena mucha aglomeración, que no se guarda la distancia. ¿Cómo se va a trabajar ahí en ese punto? Siento de pronto que las instituciones bancarias se han dedicado más a protegerse de sus puertas hacia adentro y se olvidan de sus clientes, a los que también ponen en riesgo al dejarlos en la calle y que se las arreglen solos en este tema.
Fíjate que por parte de ya se les llevó un comunicado, una exhortación para trabajar en equipo. Y fíjate que hemos implementado una acción con ellos que nos ha funcionado muy bien. A la hora de que vemos esta aglomeración, después de pasar la visita, ¿no? Y no hacen caso, vemos esta aglomeración, lo que hacemos es llamar al gerente del banco, le explicamos la situación. Fíjate que hemos notado mucha cooperación por parte de los gerentes del banco. Lo que hacemos es invitar al gerente que acompañe con un servidor o con un personal de salud y decirle a la población, a partir de este momento, si no guardan la sana distancia y no portan cubrebocas, se suspenden las cajas hasta que ustedes pongan orden. Y automáticamente y mágicamente es como la población entonces empieza a separarse, empieza a ponerse cubrebocas y a guardar la sana distancia. El recorrido lo hacemos en la fila, gran fila que provocan los bancos, incluso en centros comerciales, incluso la compañía de teléfonos. Pero bueno, esto lo estamos haciendo con excelentes resultados, fíjate, pero sí, necesitamos la cooperación de los gerentes y el personal del banco, lo dices muy bien. Sin ellos no resulta esto. Incluso la exhortación verbal por parte del trabajo del municipio a veces cuesta un poquito más en los bancos hasta que sale el gerente a apoyarnos y decir, repetir, se suspende el servicio hasta que no guarden la sana distancia. Y bueno, se ha trabajado así, se sigue trabajando así. Precisamente hoy tuvimos otro ejercicio de esta forma y bueno, con excelentes resultados. El otro punto, mercados. Hubo un tiempo durante todo lo que se lleva de emergencia sanitaria en el que vimos sí filtros sanitarios a las entradas, salidas, incluso se había ordenado cuáles eran las entradas, las puertas para entrar, cuáles eran las puertas para salir, comerciantes que vimos que ponían sus protecciones, que pusieron hule alrededor de sus establecimientos o de sus puestos. Ahora ya son muy pocos, ya casi nadie está teniendo este tipo de cuidado en los mercados y tampoco hemos visto los filtros sanitarios del ayuntamiento. ¿Cómo se va a manejar? ¿Se va a volver a reforzar esta acción en los mercados? Efectivamente, incluso el día de mañana vamos a hacer otro trabajo en equipo nuevamente con fomento comercial, con protección civil, tránsito municipal, seguridad pública, a recorrer los mercados de mayor aglomeración. Vamos a empezar por el mercado La Purísima, que es el mercado de mayor aglomeración de Tehuacán, donde se estará vigilando que todos porten cubrebocas, que tengan higiene en sus puestos y en los vendedores ambulantes, perdón, que cumplan con su tarjeta de control sanitario y que respeten lo que oficial 251, que nos dice que toda persona que se dedica a vender alimentos tiene que portar gorra blanca, cubrebocas, mandil blanco, tener gel antibacterial o agua clorada para que los comensales se laven las manos, tener su lugar limpio. Bueno, ya hemos estado haciendo este ejercicio, perdón, lo hicimos la última vez hace 15 días, tuvimos que clausurar algunos negocios que no acataban las medidas sanitarias. Bueno, la gente se unió, los líderes de los comerciantes lo vieron excelentemente bien, tan es así que nos acompañaron a ellos para reforzar esta situación y mañana se va a hacer otra vez y se va a reforzar de aquí a 8 días y sobre estas fiestas que vuelvo a repetir son fiestas, son épocas donde las fiestas provocan aglomeraciones, las vamos a reforzar más seguido, ¿no? Prácticamente se estará haciendo cada 8 días en mercados y prácticamente se estará haciendo del diario filtros sanitarios, bancos, centros de mayor aglomeración y puntos de mayor presencia de personas. Pero sí, se tiene que reforzar estas fechas. No hacer nada pueden ser un parteaguas o pueden provocar una complicación para que genere más casos positivos más en la región. Licenciada, hay dudas de parte de la ciudadanía. Una es el uso, esta medida del uso del cubrebocas es también va a aplicar en el caso del transporte público, es decir, la pregunta, si alguien dentro del transporte público se niega a portar su cubrebocas, tendrán la facultad de bajarlo y llevarlo a seguridad pública. Esa es una. Y la otra es si los automovilistas, es decir, gente que va en su vehículo particular, también se le estaría pidiendo que al ir con solo o acompañados se pongan el cubrebocas. Sí, bueno, a la primera pregunta no, en transporte público pues no, obviamente eso es nada más para las personas que transiten en espacios públicos y cerrados. Ya dentro de lo que es transporte público no podemos intervenir ni para sancionar, ni siquiera con una amonestación,
porque ya el transporte público compete al Estado, ¿sí? Estamos hablando de concesiones, ¿sí? Entonces, no está en nuestra competencia, simplemente que sí se están realizando las brigadas correspondientes y se le está exhortando a la población para que utilice el cubreboca y además no se llenen como antes o como constantemente y cotidianamente ocurre en el transporte público, simplemente que exista nada más determinada capacidad, ¿sí? Porque nosotros ahí sí no podemos intervenir de ninguna otra manera. Y eso ya está también por decreto del Estado, pues que la persona que aborde el transporte público pues, tiene que respetar las medidas y también los choferes de las mismas unidades tienen que acatar esas disposiciones. El chofer está en todo su derecho y así lo debe de hacer como obligación de negarle subirse a una persona que no lleva cubrebocas, ¿sí? Porque está de por medio muchísimas personas más que pueden ser contagiadas. Entonces, se tienen que seguir cumpliendo las medidas. Por cuanto hace a la situación de los vehículos particulares, no, tampoco. O sea, estamos hablando de un vehículo y ya pues estamos hablando de una propiedad. Entonces, con esta extensión que hay en cuanto hace a vehículos, pues no, o sea, definitivamente no vamos a intervenir. Sin embargo, tránsito municipal, que es un área que pues no es autoridad sanitaria, pero que de acuerdo a la Ley General de Salud también, el artículo 148, 149, no recuerdo específicamente bien, pero uno de esos dos, establece que cualquier autoridad, incluso no sanitaria, también cooperarán en caso de situaciones de emergencia. Entonces, lo máximo que va a poder hacer tránsito y que pues ese es el compromiso de este ayuntamiento, exhortar y hacer conciencia, porque pues son las indicaciones también del presidente, lo único que va a hacer es exhortar para que la persona o suba su vidrio, si es que lo trae abajo, porque bueno, puede estornudar, puede suceder ahí algún accidente, y bueno, para reducir este riesgo de contagio, lo va a exhortar a que suba el vidrio o se ponga su cubreboca, ya, pero no va a haber ningún tipo de situación extra con quien va a bordo de su vehículo. ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento? Porque una de las quejas más constantes de la gente es justamente hacia el transporte público, en el sentido de que muchas unidades o el conductor va sin el cubrebocas o ya no llevan el gel antibacterial al que se supone que están obligados a llevar, o permiten más usuarios de los que se debe, es decir, no están cumpliendo con la cantidad, reducir la cantidad de personas para evitar la cercanía, para guardar la sana distancia, y que también permiten gente que sube sin cubrebocas. Ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera que el ayuntamiento, aparte de los filtros sanitarios que están realizando, pudiera, no sé, lograr que la Secretaría de Movilidad venga a Tehuacán de manera más constante a vigilar esta situación? Podrían presentar su queja, o de hecho lo pueden hacer, presentar su queja directamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Presentar queja con número de unidad, incluso pues hasta se pueden dirigir a la base de las combis y a quejarse, ¿no? Anoten el número de unidad de la combi para que puedan quejarse. Y es que eso es bien importante lo que acabas de mencionar. Es precisamente cuando nos preguntamos, bueno, yo como particular, si otro no me respeta ese derecho subjetivo que yo tengo por un decreto, ¿qué hago? ¿Sí? Aquí en los decretos, en muchos de ellos no se estableció ninguna sanción, que es una característica de una norma, esa coercibilidad y esa facultad también de la autoridad para sancionar cuando otro no respeta, porque el objetivo es lograr un bien común, es lograr la paz social. Entonces, ahí es, digo, como ayuntamiento no podemos intervenir porque la ley nos limita, pero el particular sí puede acudir, digo, la forma más práctica es dirigirse a la base y quejarse, porque también se tiene que aprender a exigir esos derechos. Y ya que ante qué autoridad se dirige por ser de su competencia, bueno, pues directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También decir al ciudadano, abordé la ruta tal, el número de unidades tal, y ¿sabes qué? Pasó esto, no llevaba cubreboca, pues hasta puede tomar hasta fotografías. Hoy en día ya la tecnología, bueno, nos permite hacer cualquier cosa y con ello, pues que tome fotografías para que se evidencie también de lo que está pasando. Y yo estoy segura que
las autoridades van a imponer una sanción de acuerdo a sus facultades. Como ayuntamiento, pues no podemos, lo único que a lo mejor al bajarse de la combi le puede decir a algún agente de tránsito, oiga, el chofer no usa cubreboca, y el agente de tránsito lo va a exhortar, por supuesto, pero más allá ya nos vemos limitados, pero eso sería lo que puede hacer el ciudadano, porque es lógico y es la molestia de mucha gente que dice, bueno, ¿qué hago? Porque él puede hacer lo que quiera, pero el problema es que a mí me afecta como particular. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué no se ponen cubrebocas si a mí me ponen en riesgo? Entonces, en esta parte ya precisamente para participar de forma activa con estas medidas y reforzar los decretos del Estado, es por eso que implementamos este uso de cubreboca, que ha llamado muchísimo la atención, pero de verdad, Elizabeth, que estamos bien convencidos de que lo que estamos haciendo, porque así es totalmente legal, se encuentra dentro del marco jurídico, y sobre todo tenemos lo principal y lo máximo, que es salvaguardar los derechos humanos. Pues estamos ya prácticamente por despedirnos. No sé si tengan algún otro comentario ya para despedirnos. Licenciada, ¿algo más que quiera agregar? Pues únicamente pedirle a la población que en este caso, ¿sí?, donde sí depende de nosotros hacer la diferencia, ¿sí?, que colaboremos, que participemos. Nos quejamos muchísimo, nos quejamos de todas las normas. Ahorita a lo mejor muchos se van a quejar de esta, aunque todavía no les genere un acto de molestia, porque es tan simple como ponerse el cubreboca y ya, ¿no? Pero nos quejamos de las normas, nos quejamos de las autoridades, pero cuando está en nuestras manos hacer una diferencia, cuando está en nuestras manos respetar los derechos del otro, ¿qué hacemos? En este caso hay que participar, ¿sí? Hay que ser activos y pues tomar todas las medidas muy en serio, todas las medidas para evitar esta propagación de esta enfermedad. Y pues respetando el derecho de los demás, pues ya no vamos a tener ningún problema. Entonces, invitar a todos que se unan, que sean solidarios y que la unidad y la humanidad sea lo que nos saque adelante. Simplemente eso, y pues dar las gracias por permitirnos estar en esta charla. La verdad fue muy ameno y gracias porque a mí me has permitido, y creo que al doctor también, no me dejará mentir, explicar de forma amplia, sin interrupciones, de todo lo que se trata esto y el beneficio que va a tener a la población tehuacanera. Gracias a usted, licenciada, muchas gracias. Doctor, pues algo más para despedirnos. Elizabeth, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, me gustaría despedirme con este mensaje a la población. Recordarle a la población que el virus no se transporta solo. Necesitamos de una sociedad irresponsable que lo traslade, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo. Tan sencillo como que si el que te vende no trae cubrebocas, no le compres. Y al vendedor, si el que te compra no trae cubrebocas, no le vendas. Si el transporte público va lleno, no te subas. Si lo hace, estamos contribuyendo a generar un desorden. Tenemos que trabajar en equipo. Esto no es solamente de responsabilidad del gobierno, de los servicios de salud, vuelvo a repetir, y perdón que lo diga, tenemos que trabajar en equipo y la población, la sociedad tiene que hacer su parte. Y es algo tan sencillo y tan simple como utilizar el cubrebocas y eso va a salvar vidas. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche. Gracias, licenciada. Y gracias a usted que nos acompañó en este programa de Las Reporteras. Le invito a compartir para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, recuerde que el próximo sábado le espero nuevamente en este programa de Las Reporteras, pero todos los días el resto de mis compañeros y compañeras están también con temas muy interesantes acompañándole a través de las redes sociales de la Jornada de Oriente. No olvide también seguir el programa Aquí Vamos, todas las noches, de Fermín García y Martín Hernández Alcántara. Que esté muy bien.